de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Un saludo especial de nuestros pastores, se encuentran en México en este momento y les envían un saludo muy especial a todos ustedes. También se da la oportunidad para saludar a Cristian y Melody, que se casaron la semana pasada y ya están con nosotros. Un aplauso para ellos, por favor. Bienvenidos. Nos alegramos cuando una pareja se casa como el Señor enseña. Amén. Los felicitamos y los honramos. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 1 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 1 en adelante. Y voy a compartir una palabra que hemos titulado ¿qué está deteniendo la bendición? Diga que está a su lado. ¿Qué está deteniendo la bendición? Dice segunda de Samuel capítulo 2 versículo 21. ¿Ya todo lo tenemos? Sí, amén. Dice la Biblia: hubo hambre en los días de... Creo que no lo tenemos todavía. Vamos otra vez. Hubo hambre en los días de... por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de... y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Versículo 3 dice: dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar de nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Versículo 7 dice la Biblia: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Versículo 10 dice la Biblia: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsam, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue ¿qué? Propicio a la tierra después de esto. Dice la Nueva Versión Internacional: y tuvo piedad
del país. Ahí donde dice la Reina Valera, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. La Nueva Versión Internacional dice, y tuvo piedad del país. Amén. ¿Qué está deteniendo la bendición? Sale un título en interrogación. ¿Qué está deteniendo la bendición? Antes de hablar sobre el tema que hemos titulado ¿qué está deteniendo la bendición?, es importante hacer una introducción bíblica, porque aquí estamos viendo un relato muy importante. Estamos viviendo un momento en el cual David está reinando, pero es una etapa particular del reinado de David. David ha vivido ya un número de etapas importantes en su vida. Por ejemplo, ya pasó la etapa en la cual David estaba cuidando de las ovejas del rebaño. También, por supuesto, había pasado la etapa en la cual David había vencido a Goliat, había sido ungido por Samuel para ser rey sobre Israel. Pero también había pasado una etapa de muchos años de persecución, donde a David le tocó vivir mucha injusticia, mucha presión, donde le tocó empezar a depender de Dios y también a respetar al ungido del Señor. Un tiempo de persecución, cuando Saúl por varios años lo persiguió, buscó su muerte, se sentía amenazado por el liderazgo de David. Pero también tuvo una etapa de ascenso, donde muere Saúl, es reconocido porque ya había sido ungido como rey y asciende al trono. Por supuesto, también ya había pasado una tercera etapa de expansión. Cuenta la palabra de Dios que el reino creció, que el reino prosperó, que el reino se extendió a muchos lugares. Fue una de las etapas, junto con la de Salomón, donde el pueblo de Israel más se extendió su territorio. Tuvieron muchas conquistas de territorio, tuvo una etapa de prosperidad, de bonanza, de afianzar su trono, de aumentar la gloria del pueblo de Israel. Tuvo esa etapa, pero también tuvo una etapa de pecado y de consecuencias de pecado. Usted recordará que dice la Biblia que en los tiempos en los cuales los reyes salían a la guerra, David no tomó la decisión de ir a la guerra, sino que se quedó en su casa y observando desde la terraza del palacio observó a una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Betsabé. La vio desnuda, bañándose, y la llamó y adulteró con ella, y eso trajo graves consecuencias porque la mujer quedó embarazada. Pero era una mujer casada. Su esposo estaba en la guerra, era uno de los oficiales del rey, era Urías, y él estaba en la guerra. A causa de la lealtad de Urías con el rey y para encubrir su pecado, David tuvo que matar a Urías, para que no se supiera, no se conociera el pecado tan grande que había cometido. Derramó sangre inocente. Viene una confrontación muy importante cuando el profeta Natán lo confronta y le dice que no iba a acabar el juicio y la violencia en su casa a causa de este pecado tan grave. Su hijo estaba muy enfermo, él ayuna, busca arrepentirse, pero Dios no perdonó la vida de este hijo que venía. Su hijo muere. Y ahí en adelante viene una cantidad de hechos de juicio por causa del pecado. Observamos, por ejemplo, que su hija Tamar fue violada por su hijo Amnón. Absalón termina matando a su hermano. Ahí ya habían muerto dos hijos de David. Posteriormente este hombre Absalón empieza con manipulación, con astucia, a ganarse el corazón del pueblo. Viene una conspiración. Él es temporalmente alejado del trono, Absalón toma el trono. Todo ese proceso de división, de conspiración, provoca en la práctica que Absalón termine muriendo, muere. Ya sería el tercer hijo que ha muerto. Pero además de eso, observamos que después de Absalón, otro hombre llamado Seba busca organizar una división, otra conspiración para arrebatar el trono que tenía David como rey. Es decir, observamos que la espada atraviesa la familia.
La espada atravesó el liderazgo. Vinieron consecuencias sobre su reino, vinieron consecuencias en su corazón. Ahí viene una etapa de pecado y consecuencias. Pero aquí ya llegando a 2 de Samuel capítulo 21, los primeros versículos que fuimos los que leímos hace unos minutos, observamos una etapa donde hubo una gran ¿qué? Hambruna. Y ahí es donde entramos al punto que les quiero hablar el día de hoy sobre qué está deteniendo la bendición. ¿Por qué razón? Porque esta fue una circunstancia diferente. El texto nos habla de que fue una circunstancia diferente a las que venían. Fíjese usted que cuando usted observa los capítulos anteriores de 2 de Samuel, observará que son capítulos de mucho juicio. Los acabo de describir. Pero llegamos al capítulo 21 y observamos una gran hambruna, una hambruna terrible, una hambruna compleja, pero que no era causa del pecado de David. Dice la Biblia que hubo una hambruna de 3 años. ¿3 años de qué? De hambre. ¿Usted se imagina padecer 3 años de hambre? Mire, cuando yo estaba estudiando esto recordaba que hace años yo había leído, en el año 2017 se agudizó la crisis de Venezuela por muchos factores. Entre esos, pues, usted sabe, en el 2013 muere Chávez, había demasiado derroche, corrupción, en fin. Pero Venezuela era un país muy próspero porque tenía demasiado petróleo. En el cambio de gobierno entre Chávez y Maduro, la producción de petróleo de Venezuela, por el mal manejo administrativo, empieza a reducirse. Ellos llegaron a producir casi 6 millones de barriles al día. Bajaron a 1.200.000 más o menos. Pero además de eso, usted recordará que a finales del año 2015, el precio del barril de petróleo pasó de $130 a $28. Un desplome. Vinieron también algunas sanciones económicas al país y empezó una crisis compleja donde hubo mucha hambre. Fue tan fuerte el hambre que hay, y usted lo puede mirar en Google, en el año 2017 hay estadísticas que muestran que la población venezolana se redujo en promedio 11 kilos por persona porque no habían alimentos. Bajaron 11 kilos en un año, en promedio. Si usted suma unos con otros y todos en general, el promedio de reducción de peso de los ciudadanos venezolanos fue de 11 kilos en un año, en el año 2017. ¿Por qué? Porque no se conseguía alimento. Los ciudadanos venezolanos les tocó hacer grandes filas para adquirir el alimento. Gran parte de la vida de los venezolanos en ese momento era hacer filas. Se hacían filas hasta días enteros, noches enteras, para encontrar algo de alimento. Y el alimento que encontraban era un alimento de mala calidad, poco balanceado, no había mucho que comprar y era muy, pero muy costoso. Y ahí viene pues las grandes migraciones que vivimos, que fueron cerca de 5 millones de personas que salieron del país y todo lo demás. Pero la cifra que me impacta es que en ese momento un ciudadano promedio se bajó 11 kilos en un año. Impresionante. No porque quisieran bajar de peso, sino porque literalmente no había qué comer. También yo recuerdo hace unos años, hace 8 o 9 años atrás, me presentaron a un misionero cubano. Ustedes recordarán que hace años atrás en Cuba la isla era muy cerrada, no le entregaba pasaporte a sus ciudadanos para salir del país. Y un ciudadano cubano le era muy difícil salir del país, por eso era que existían los famosos balseros que agarraron una balsa y como más o menos el punto más cercano a los Estados Unidos de Cuba es como a 90 kilómetros del punto más al sur de los Estados Unidos, se aventuraban al mar, muchos eran comidos por tiburones, se oían cosas como esas, pero la gente quería escapar porque no había cómo salir del país. No se les entregaba pasaporte para que pudieran salir del país de las personas. Era solo para unos privilegiados. Pero llegó un momento por allá en el 2017-18 que hubo una pequeña apertura y a algunos ciudadanos se les entregó la oportunidad de tener un pasaporte y salir del país.
En ese contexto, aquí a Bogotá vinieron unos misioneros cubanos. Algunas iglesias los albergaron, los llevaron a predicar, bueno, en fin. Y yo tuve la oportunidad de conversar con un misionero cubano y empecé a observar y me contaban los que estaban cerca de que él, a pesar de que le servían comida, como comemos nosotros aquí normalmente, él no se la comía. O comía muy poco de lo que comía. Y había ciertos productos que él no los comía. Y entonces yo le pregunté que por qué no comía. Y entonces varias de las razones me dijo: si yo como como ustedes comen me enfermo porque mi estómago no está acostumbrado. Lo segundo, si yo me acostumbro a lo que como aquí, cuando yo vaya a la isla voy a sufrir muchísimo. Porque voy a volver a mi realidad y yo prefiero mejor y comían súper poquito. Si le servían un plato se comía una tercera parte. Es decir, era una cosa impresionante. ¿Cómo cambia la mentalidad de un ser humano una hambruna? Imagínese usted una pareja de padres con hijos pequeños, con la impotencia que debe sentirse no poderle dar alimento a unos niños. Yo creo que no hay nada más frustrante para un padre que no poder alimentar a sus hijos. Es un sentido mínimo de su sobrevivencia. Desesperante, lo vemos como esas madres en el África lloran porque no pueden alimentar a sus hijos desnutridos. Pero aquí lo que vemos es que en un momento específico de la historia del pueblo de Israel sufrieron una gran hambruna, muchísima hambre. El cielo parecía cerrado, parecía que Dios no operara, y esperaron hasta 3 años en una hambruna muy terrible. Y aquí hay algo importante que tenemos que decir, volver a la palabra de Dios, ahí en Proverbios capítulo 26, versículo 2, Proverbios capítulo 26, versículo 2, dice la Biblia: como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin justa ¿qué? O sin causa. Sin causa. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y el texto nos muestra que la hambruna no era una casualidad, que la hambruna no era un producto de un efecto meteorológico. La Biblia no dice si había una gran sequía. La Biblia no dice que habían condiciones ambientales y de la tierra y de las condiciones atmosféricas de la nación para que haya hambruna. Pero la Biblia sí dice varias cosas, que no era una sola casualidad, que evidentemente había una causa y que Dios iba a revelar esa causa. Y por eso en esta enseñanza que hemos titulado ¿qué está deteniendo la bendición? Lo primero que yo te quiero decir es que cuando no entiendes o cuando no entiendas lo que está ocurriendo, busca el rostro de Dios. Cuando no entiendas lo que está ocurriendo, busca el rostro de Dios. David consultó a Jehová, dice la Biblia que David consultó a Jehová. Pero yo le pregunto, ¿cuánto se demoró en consultar a Jehová? 3 años. Tuvo que pasar 3 años. Mucha hambre. Tal vez muchas muertes, el texto no lo dice. Mucha crisis. La nación sufrió crisis durante 3 años. Hasta que David tomó la decisión de consultar ¿a quién? A Dios. Hermano, no esperes una cantidad de tiempo para consultar a Dios. ¿Qué estás esperando para consultar a Dios? ¿Tienes que esperar o tengo que esperar 3 años? Donde hubo tanto sufrimiento. A veces hay creyentes que viven como en piloto automático. Como que la vida va los minutos, los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años. Y como que no nos importa y dejamos que la vida pase y pase y pase.
Y aquí pasó esto, esperaron 3 años. 3 años para que finalmente David buscara algo que podemos hacer muy rápido, que podemos aprender muy rápido, que era consultar el nombre del Señor. Porque hay respuestas que no las puede dar el psicólogo. Hay respuestas que no las puede dar el hombre, el profesional, ni siquiera el ministro. Hay respuestas que solo puede dar Dios. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros debemos entender que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Muchas veces somos como nietos espirituales de Dios, porque muchas veces nos volvemos dependientes de nuestro Padre espiritual, de nuestro pastor, de nuestro líder. Pero Dios quiere tener relación con nuestro pastor y nuestro líder, pero quiere tener relación contigo y conmigo. Por supuesto que Dios es el Dios de nuestros pastores y de nuestros líderes, pero también Dios es tu Dios y es mi Dios. Y esto implica tener una relación directa, permanente, personal. Dios quiere revelarse a todo creyente que le ama. Dios quiere hablarle a todo creyente que le ama. Dios quiere hablarle, quiere guiar, quiere hablar a toda persona que le ama, que le honra, que camina a través de él. Pero esto debe implicar una responsabilidad de parte nuestra. ¿Cómo podemos hoy consultar al Señor? Así como David lo consultó 3 años después. Podemos consultar a Dios por medio de la Escritura, la palabra de Dios. Tú y yo debemos ser hombres y mujeres comprometidos con la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí leemos la palabra de Dios todos los días? Con honestidad. Bueno, hay unos que no. Está bien, nadie lo está juzgando, nadie lo está criticando. Pero sí te estoy motivando que un creyente, una mujer, un hombre que camina con Dios debe ser una persona que lee la Biblia todos los días. Tú y yo debemos ser gente que nos comprometemos con la palabra de Dios todos los días. Yo honro la vida de los pastores. La pastora Marta, usted sabe que todos los días envía una sugerencia de lectura. ¿Cuántos la reciben? Entonces dice, hoy vamos a leer desde Primera de Reyes capítulo tal a tal. Y vamos a leer Hechos capítulo 5 de tal a tal. Y vamos a leer el Salmo tal y vamos a leer el Proverbio tal. Yo te quiero invitar a que tú seas una persona comprometida con la palabra de Dios. Gloria a Dios por los hombres y las mujeres que predican el Evangelio. Pero escuchar una predicación en el templo o escuchar una predicación en un video no puede reemplazar la lectura de la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarte de manera personal. Es como tú te edificas. La Biblia, si no estoy mal, en 1 Pedro dice que no hay una fuente más certera, más verdadera, más pura que la bendita palabra de Dios, que no nos lleva a error. Y tú y yo debemos ser personas, hombres y mujeres, comprometidos con la palabra de Dios. Levante sus manos por un momento y digámosle: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me des amor por tu palabra. Tal vez muchos de los que están aquí no leen la palabra de Dios diariamente. Dígale: Señor, ayúdame, enamórame de tu palabra. Que yo sea un hombre, una mujer comprometido con leer tu palabra. Padre, porque tú me quieres hablar, Señor. Porque tú quieres alimentar mi vida, mi corazón. Enamórame de tu palabra. David consultó a Dios, así como nosotros podemos consultar a Dios a través de leer diariamente nuestra palabra, la Biblia que tenemos, que nos han regalado, que hemos comprado. Sé una persona que lee la palabra de Dios. También la oración, que es un elemento fundamental. Nosotros debemos orar. Dice la Biblia: orar sin cesar para que no entréis en ¿qué? En tentación. La oración es fundamental.
para sostenernos con el Señor. También el Espíritu Santo nos habla. También hay autoridades espirituales que Dios ha puesto. Pero muchas veces nosotros agotamos conceptos, opiniones, lo que creemos, antes de consultar a Dios. Buscamos un profesional. Buscamos lo que nosotros pensamos, hacemos lo que nosotros creemos. ¿Y cuánto desgaste nos hubiéramos evitado si desde un comienzo hubiéramos buscado a quién? A Dios. David hubiera podido evitar 3 años de hambre, sufrimiento, dolor, no solo para él, sino también para su pueblo, si hubiera consultado antes a Dios. Dile al que está a tu lado, la invitación es buscar ya al Señor. Búscalo ya. Número 2. Dios revela causas que los hombres no pueden ver. Dios revela causas que los hombres no pueden ver. Eso es lo que estamos viendo. Dice la Biblia que hubo hambre por 3 años. Después dice la Biblia que David consultó al Señor y el Señor respondió: es por causa de Saúl. ¿Es por causa de quién? Yo creo que cuando Dios le habla a David que es por causa de Saúl, David tuvo que haberse sorprendido. ¿Por qué? Porque a esta altura de la historia Saúl había muerto hace mucho tiempo. No tengo el dato exacto, pero más o menos por lo que leo, más de 20 años sí había muerto Saúl. Estoy seguro. Saúl ya había muerto hacía muchísimo tiempo. Y todo menos pensaban ellos que lo que estaban viendo era por causa de Saúl, porque era un hombre que ya había muerto. Pero más aún ellos todo menos pensaban de que la consecuencia era que Saúl había atacado, perseguido y matado a los gabaonitas. Ellos lo que veían era prueba, veían hambre, veían crisis, pero Dios no veía eso. Dios veía el pecado de Saúl, a pesar de que había muerto. Dios veía un pacto quebrantado. Mira, dile al que está a tu lado: ten cuidado con lo que prometes. Ten cuidado con lo que prometes. Ten cuidado con lo que te comprometes. Ten cuidado con los pactos que haces. Porque, pues, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que David se sorprendió mucho. Porque mire, lo primero es que Saúl había muerto hacía muchos años. Lo segundo, la consecuencia del pecado era incumplir un pacto que Josué hacía muchísimos años, varios siglos atrás, había hecho con los gabaonitas. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel, eso lo encontramos en Josué capítulo 9, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios le dice que acabe con todos los pueblos que hay en la tierra. Y entonces había un pueblo de los amonitas llamado los gabaonitas que sabía que Dios había sacado a los israelitas de la esclavitud de Egipto, que sabía que Dios había abierto el mar y que el pueblo había cruzado en seco y que los carros del faraón habían sucumbido en el mar y se habían ahogado todo el ejército de faraón, que sabían que habían pasado por el desierto. Los gabaonitas sabían que Dios los había sostenido durante 40 años en el desierto. Los gabaonitas sabían que Dios había abierto el Jordán y habían entrado a la tierra prometida. Y los gabaonitas sabían que Dios estaba con ellos y que la orden era destruir a los gabaonitas. Entonces los gabaonitas, muy astutos, se disfrazaron. Se pusieron ropajes viejos
que parecieran que eran un pueblo lejano, extranjero, no de esa tierra, sino muy lejano, y que estaban pasando por ahí y buscaron a Josué, y Josué hizo un pacto, una alianza. Ese pacto, esa alianza. Y los gabaonitas intencionalmente hicieron que ese pacto se hiciera ante Dios. ¿Cuál era el pacto? Que no los iban a ¿qué? A matar, a destruir. Y mientras los israelitas del gobierno, del reinado de David, estaban viendo hambre, yo lo que estaba viendo era un pacto incumplido de hace muchos siglos. Que Saúl en su reinado empezó, dice el texto que acabamos de leer hace unos minutos, que por el celo de Saúl sobre la casa de Judá y la casa de Israel, empezó a derramar sangre de los gabaonitas. ¿Usted cree que desde un concepto humano, capacidad humana, algún ser humano hubiera podido descifrar, entender, lograr llegar desde el conocimiento humano a la razón de la hambruna que estaban viviendo? ¿A quién se necesitaba? A Dios, para que Dios mostrara. Ahora, tenga cuidado con lo que usted se compromete, porque muy probablemente Saúl dijo: no, pero pues, ¿cómo vamos a respetar ese pacto? Si es que esa gente nos hizo trampa. ¿Le hicieron trampa o no le hicieron trampa? Eso fue un pacto mediante engaño. Fue un pacto que se hizo mediante astucia. Josué pues no tenía cómo saber, fue engañado. Pero yo le pregunto, ¿por qué Josué no consultó a Dios? Quiero decirte, y me lo quiero decir a mí también, toda decisión que tú tomes, consúltasela al Señor. Ay, oiga, pero tan religioso. Desde la cosa más sencilla, pregúntale al Señor. Mire, hay gente que arma viajes, por ejemplo. Me voy para el mundial, no, mentiras. Nunca le preguntan al Señor. ¿Cuánta gente se ha muerto en un viaje de vacaciones? Por pequeña o grande que sea la decisión, consulta al Señor. Por pequeño o grande que sea el acuerdo, el contrato, el pacto que vas a hacer, consúltaselo al Señor. Y ten cuidado con lo que le prometes a Dios. Hay gente que en las iglesias viene: Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me pagas esa deuda, Señor, si tú guardas el trabajo, Señor, que me van a quitar, Señor, yo te serviré. ¿Cuántos tal vez de los que están aquí han hecho ese tipo de promesas? Que Dios nos guarde. Y si hiciste esa promesa, cúmplesela al Señor. Mira lo que pasó con este pueblo, que siglos después estaban sufriendo las consecuencias de incumplir un pacto que hicieron delante de ¿quién? De Dios. Hay que tener temor de Dios, hermanos. Hay que tener temor de Dios, porque los hombres olvidan, pero Dios no. La mente del ser humano es frágil. El ser humano es desagradecido por naturaleza, pero Dios no olvidaba. Y como lo dijimos, lo leímos hace unos minutos, la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Lo segundo que dijimos es que Dios revela causas que los hombres no pueden ¿qué? No pueden ver. Lo tercero, el pecado tiene consecuencias que trascienden al pecador. El pecado tiene consecuencias que trascienden al pecador. Dice el Señor, le dice Dios a David: es por causa de Saúl. Saúl, ¿cuántos años llevaba muerto? Estaban sufriendo, no sufrió Saúl, tal vez los hijos, pero estaba sufriendo toda una nación. Mire, hay gente que se atreve a decir: es que es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiera. Y no se da cuenta que cuando una persona peca, no solo se afecta a ella misma, por supuesto que se afecta a ella misma. Hay gente que es tan obstinada, tan arrogante, tan soberbia, que dice: pues si me habré de ir para el infierno, pues que me vaya. Hay gente que habla con esa grosería, con ese cinismo, con esa ceguera, con esa torpeza.
Pero fíjese que la Biblia nos muestra que el pecado no solo afectó a Saúl. Dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres hasta los hijos. ¿Hasta cuándo? Tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero dice que hace misericordia hasta 1000 generaciones de los que le amamos. Pero las consecuencias del pecado no solo te afectan a ti, o no solo me afectan a mí, afectan a nuestros hijos, afectan a los hijos de nuestros hijos, afectan a los hijos de los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos siglos habían pasado desde que Josué le había hecho la promesa a los gabaonitas que no los iba a atacar? ¿Cuántos años habían pasado? No, desde que Josué ya pasó la etapa de los jueces. Muchos siglos, tal vez 3 o 4 siglos. No lo estudié, la verdad. Pero más de 3 siglos sí fue. Entre que Josué hizo el pacto con las gabaonitas y David. Alguien podría investigarlo mientras estamos aquí enseñando. ¿Y cuánto pasó desde que Saúl entregó el trono a este punto? Varios años. Más de 20. Para no especular digo que más de 20. Aún las consecuencias estaban. Pero además de que ya Saúl estaba muerto, Josué estaba muerto, encontramos aquí que ningún pecado es privado. Todo pecado produce consecuencias, deja huellas, tiene víctimas. Saúl pecó e Israel cosechó. Mire, Adán pecó y el pecado de Adán hasta hoy tiene consecuencias. ¿Es verdad o no es verdad? Acán pecó y murió mucha gente por el pecado de Acán cuando robó el manto babilónico y el lingote. David pecó y afectó a sus hijos, a su familia. Hasta ahí vemos que habían muerto 3 de sus hijos. Las decisiones de un líder pueden impactar generaciones enteras. Los pecados de los padres afectan a los hijos. Los pecados de los pastores, de los líderes, afectan a las iglesias. Los pecados de los gobernantes afectan a las naciones enteras. Por eso, mis hermanos, hay que pedirle al Señor que nos permita vivir en el temor de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que el temor de Dios esté en nuestras vidas, esté en nuestros corazones. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, te pedimos un manto del temor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones? Porque somos entendidos de la grave maldición, dolor que produce el pecado, sufrimiento, Señor Padre. Y yo quiero que hasta que tú vengas, mis generaciones te honren, caminen contigo, que esta iglesia te honre, que esta nación te honre, Señor. A mí, empezando por mí, Señor. Dame un manto del temor de Dios y que el temor tuyo esté sobre mí para no pecar contra ti, Señor. Amén. Número 4. Cristo tomó sobre sí la causa de nuestra maldición. Cristo tomó sobre sí la causa de nuestra maldición. Mire, leímos los versículos del 1 al 14. Hasta aquí hemos hablado del 1 al 3. ¿Por qué leímos del 4 al 14? Tal vez alguno del que estaba leyendo conmigo diría: pero ¿por qué el pastor se pone a leer todo ese texto donde son tan crueles, ahorcan a 7 personas y como que lo describe y eso, mejor dicho, que salta sangre? No, pero es que no deberíamos leer. No, hay que leerlo. Y hay que leerlo porque cuando David se enteró, escuche esto, entendió, porque Dios se lo reveló, de que las consecuencias eran a causa de la sangre derramada de los gabaonitas, buscó a los gabaonitas. Porque es que cuando hay pecado hay que resarcir, hay que ir a la raíz. Eso no es así nomás y yo pido perdón. Y no, aquí lo que observamos es que David buscó a los gabaonitas y les dijo:
¿qué hacemos? Y ellos piden 7 hombres de la descendencia de Saúl, ¿para qué? Para ahorcarlos. Uy, qué feo eso. Leer eso en el siglo XXI como que no. 7. David consciente, dice la Biblia que perdona a Mefiboset, el hijo de Jonatán. Y después habla otro Mefiboset, porque había un Mefiboset que era hijo de Jonatán y otro Mefiboset que era hijo de Saúl. Entonces, ese Mefiboset con su hermano y otros descendientes de Saúl se le entregan a los gabaonitas. Son colgados, pero no solo eso, porque el texto muestra que, allá creo que en el versículo 10, dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio, hubo luto en esta mujer que le asesinaron 2 de sus hijos, y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mire, murieron estos 7 hombres. Una de las madres de 2 de los 7 hace duelo. Es decir, David no solo resarció o entregó lo que los gabaonitas estaban pidiendo, sino que también llevó los huesos de Saúl, de Jonatán y de los que habían sido muertos, y los honró dándoles una sepultura digna. Mire todo lo que produjo este pecado y todo lo que tocó hacer con detalle, para que ahí sí, como dice el texto al final, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional del versículo 14. Dice: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Versículo 14 en la Nueva Versión Internacional. La última parte, mire lo que dice: y después de eso, Dios tuvo ¿qué? Piedad del país. Mire, varias cosas. El pecado no es cualquier cosita. Mire todo lo que produjo. Mire todo lo que tocó hacer para que Dios tuviera piedad de quién. Pero hay algo poderoso, y es anunciar las buenas nuevas de salvación que ha traído Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 versículo 13? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Qué poderoso que por la obra salvadora de la cruz, por el derramamiento de la sangre preciosa del Hijo de Dios, hoy nosotros somos libres de la maldición del pecado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que por la sangre de Cristo derramada, por la obra de la cruz, nosotros somos libres de la maldición. Somos libres de la maldición. Porque la Biblia dice que ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué merecemos nosotros? Así de simple. Todos nosotros merecemos la muerte. Dice la Biblia: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero lo que hizo el Señor fue que trajo a su Hijo para que muriera por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de la maldición del pecado. Pero muchas veces se pisotea, se manosea,
la obra que Dios hace por nosotros. Y es lo que Dios está hablando hoy. Y es que debemos volver al Señor en arrepentimiento y fe, creyendo que Él tiene cuidado de nosotros, en el nombre de Jesús, al Señor. ¿Por qué nos ponemos en pie y oramos en este momento y le damos las gracias a Dios? Levántese y póngase en pie. Padre bueno, nos presentamos delante de ti. Oh Dios del cielo, David, Señor, esperó 3 años de una crisis tremenda, de una crisis compleja, para consultarte, Señor. Que nosotros no seamos un pueblo que se une en la crisis, esperando, sin rumbo, sino que nosotros seamos hombres y mujeres entendidos de lo que tú nos quieres hablar, Señor. Y sea la oportunidad para darte gracias, porque por tu obra poderosa somos libres de tantas maldiciones. Pero eso no nos exime de buscar cuáles son las raíces, Señor, que están trayendo crisis. Tal vez está habiendo crisis en tu familia, o viniendo crisis en la economía, o viniendo crisis en la salud, en la vida espiritual. Hay mucha enfermedad espiritual. Cuidado, ¿cuántos de los que están aquí llevan más de 15 años en el Evangelio? Ya se llega al conformismo, se vive una vida religiosa, se pierde la comunión con el Señor. Y viene crisis y pasan los días, pasan los meses, pasan las semanas, los meses, los años. Cuando la Biblia enseña que la maldición no viene sin causa. Dile: Señor, Padre bueno, hoy nos humillamos delante de ti. Hoy nos rendimos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Padre, porque no hemos cultivado una relación permanente contigo, Señor. Padre, no hemos, Señor, Padre, cultivado una relación permanente, continua, donde tú nos guías, nos hablas. Hemos permitido, Señor, que las circunstancias de la vida, que los afanes del mundo, como enseña tu palabra, nos desenfoquen, nos saquen del propósito, Señor. Muchas veces se camina más por el afán y la ansiedad que por la palabra de Dios. Oh Padre, aquí nos presentamos delante de ti, pidiéndote misericordia. No queremos ser como David, Señor, que esperó 3 años para que su pueblo sufriera una gran hambruna, Señor, para así buscar a Dios. Cuando yo puedo tener comunicación contigo permanentemente, dame una relación profunda contigo, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo y digamos todos: en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toda maldición que ha venido, Señor, por causa mía o externa, Señor, en mi vida espiritual, enfermedades que debilitan la vida espiritual, enfermedades del alma, de las emociones, del corazón, enfermedades en el cuerpo también, Señor, Padre bueno, crisis en la familia, en la relación familiar, crisis en el ministerio, Señor, toda enfermedad espiritual, física, que ha venido a causa de maldiciones por nuestros pecados o por o pecados de otros que han influenciado sobre nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú anulaste el acta de los decretos que había en nuestra contra y fue clavada en la cruz del Calvario, Señor Padre. Tú llevaste toda maldición, Señor. Hoy venimos en arrepentimiento y fe, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres consagrados a ti, de tu palabra, por la obra del Espíritu Santo. Pon temor en nosotros, temor tuyo,
para vivir para ti, para caminar contigo, oh Dios del cielo. Padre, y te pedimos que toda maldición sea rota por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Y creemos en el nombre poderoso de Jesús que hay libertad, Señor. Abre los ojos espirituales de tu pueblo para que comprendamos qué es lo que tú quieres hacer. Para que comprendamos cuál es la voluntad tuya para nosotros. Para que comprendamos cuál es la razón del estancamiento espiritual, emocional, físico, económico, familiar, Señor, en todas las áreas, Señor, Padre. Obra y habla a través de una profunda comunión contigo, Señor, Padre. Y que tú te glorifiques de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios.